Mi novia de 8 años y mi mejor amigo de toda la vida vaciaron mi casa y desaparecieron. Me dejaron literalmente con las 4 paredes y una deuda. No sé ni cómo empezar a escribir esto. Tengo el móvil en la mano, porque es literalmente lo único que me queda, junto con la ropa que llevo puesta y las llaves del coche de la empresa, que por suerte no estaba aparcado en mi garaje. Estoy sentado en el suelo de mi apartamento, o lo que era mi apartamento, y el eco de mi propia respiración es lo único que se oye. Ayer, a esta misma hora, este lugar era mi hogar. Estaba lleno de vida, de nuestros planes, de los muebles que montamos juntos, de las fotos de nuestros viajes, de 8 años de recuerdos. Hoy es una caja de hormigón vacía y fría. Valentina Rossi, la mujer con la que he compartido casi una década de mi vida, y Mateo Ferrer, el tipo al que he llamado hermano desde que teníamos pañales, se han ido. Pero no se fueron sin más, se llevaron todo, absolutamente todo. Y cuando digo todo, no exagero para sonar más dramático, se llevaron la cama, el sofá que compramos hace 6 meses y que todavía estábamos pagando, la mesa del comedor que heredé de mi abuela, la televisión, la nevera, el microondas, los platos, los cubiertos, mi colección de libros, mis herramientas, la ropa de mi armario, mis zapatillas de correr. Incluso se llevaron a Bruno, nuestro perro, un Golden Retriever que adoptamos hace 3 años y que era la luz de mis ojos. Me han dejado las paredes desnudas, un suelo que necesita ser barrido y una sensación de vacío tan profunda que me duele físicamente el pecho. Todo empezó a principios de la semana pasada. Valentina me dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo de última hora a otra ciudad, algo sobre una auditoría importante en una de las sucursales de su empresa. Era creíble. Ella es contable, y este tipo de cosas pasaban de vez en cuando. Me dio un beso rápido el lunes por la mañana, me dijo, te quiero, cuídate mucho, y se fue con su maleta. Durante los primeros días todo fue normal, hablábamos por la noche, me contaba lo estresante que era el trabajo. Yo le contaba mis tonterías del día. El miércoles, Mateo me llamó. Me dijo que necesitaba ayuda para mover unos muebles en casa de sus padres el fin de semana. Le dije que claro, sin problema. Mateo y yo éramos inseparables. Nos conocimos en el jardín de infancia y desde entonces hemos pasado por todo juntos. Los suspensos en el colegio, las primeras borracheras, los desamores adolescentes, las alegrías de la vida adulta. Él fue el testigo cuando firmé la hipoteca de este piso, el que me ayudó a pintarlo, el que me consolaba cuando discutía con Valentina. Era mi ancla, mi persona de confianza incondicional, o eso creía yo. La fachada empezó a desmoronarse ayer por la tarde. Recibí una llamada de un número desconocido. Era un vecino del edificio de enfrente, un señor mayor muy amable con el que a veces coincidía paseando a Bruno. Me dijo, con una voz algo preocupada, que había visto un camión de mudanzas aparcado frente a mi portal durante 2 días seguidos, el martes y el miércoles. Me dijo que le había extrañado, pero que había visto a Mateo coordinando todo, y a una mujer que se parecía a Valentina, pero con el pelo teñido de rubio y una gorra, así que pensó que quizás nos mudábamos y yo estaba fuera. Al principio, no entendí nada. Le di las gracias, colgué y sentí una puntera de hielo en el estómago. ¿Un camión de mudanzas, Mateo? ¿Valentina con el pelo rubio? No tenía ningún sentido. Llamé a Valentina inmediatamente. Su teléfono estaba apagado, directo al buzón de voz. La ansiedad empezó a subirme por la garganta. Llamé a Mateo. Su teléfono también apagado. Ahí fue cuando el pánico se desató de verdad. Salí corriendo del trabajo, inventé una excusa patética y conduje a casa como un loco. Al llegar, la puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Nada parecía fuera de lugar desde el pasillo, pero al meter la llave y abrir, me encontré con esto. El silencio, el vacío, el olor a polvo donde antes olía nuestro ambientador de vainilla. Recorrí cada habitación como un fantasma, tocando las paredes donde antes había estanterías y cuadros. El armario, vacío, salvo por un par de perchas de alambre olvidadas en una esquina. La cocina, sin un solo vaso. El baño, sin el cepillo de dientes, sin el champú, nada. Fueron metódicos, crueles. No fue un robo impulsivo. Fue un plan ejecutado con una frialdad que me revuelve las tripas. Se tomaron su tiempo, 2 días. Mientras yo creía que mi novia estaba trabajando duro y mi mejor amigo seguía con su vida, ellos estaban aquí, desmantelando la mía pieza por pieza. Entré en la aplicación del banco, la cuenta conjunta que teníamos para nuestro futuro, donde ahorrábamos para una casa más grande y para nuestra boda, estaba a cero. Habían retirado hasta el último céntimo el martes por la mañana. Mis ahorros personales, en otra cuenta a la que por algún estúpido motivo Valentina tenía acceso,
también estaban vacíos. Me han dejado con una deuda, la de la hipoteca de un piso vacío, y la del préstamo del sofá que ellos mismos se llevaron. Lo más doloroso, lo que me rompe en 1000 pedazos, no es el dinero ni las cosas materiales, es la traición. Es pensar en ellos dos, juntos, cargando mis cosas en un camión. ¿Se reían? ¿Hablaban de su futuro mientras destruían el mío? ¿Cómo pudo Mateo mirarme a la cara sabiendo lo que estaba a punto de hacer? ¿Y Valentina? 8 años. 8 años de te quiero, de planes, de promesas. ¿Fue todo una mentira? Cada beso, cada abrazo, cada noche que dormimos juntos. ¿Desde cuándo llevaban planeando esto? Me siento increíblemente estúpido. Ciego. Miro hacia atrás y veo pequeñas señales que ignoré. Las llamadas misteriosas de Mateo, las veces que Valentina se ponía nerviosa cuando él estaba cerca, pequeños detalles que mi cerebro, en su infinita confianza, descartó como paranoias mías. Ahora todo encaja en un puzzle monstruoso y grotesco. Me quitaron mi pasado, borrando cada objeto que lo contenía, y me robaron el futuro que yo creía estar construyendo. Estoy sentado aquí, en medio de la nada que es mi vida ahora mismo, y solo puedo pensar en Bruno. ¿Estará bien? ¿Lo cuidarán? La idea de que mi perro esté con ellos, viéndolos juntos, es una tortura que no puedo describir con palabras. Me han despojado de todo, hasta de la dignidad. ¿Cómo se puede ser tan cruel? ¿Cómo se sigue adelante después de que las dos personas, en las que más confiabas en el mundo, te apuñalen por la espalda de una forma tan calculada y devastadora? ¿Alguien ha vivido algo parecido? ¿De verdad se puede empezar de cero cuando sientes que no te queda nada por dentro? Actualización 1. Ha pasado una semana que se ha sentido como un siglo de agonía. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron y me mandaron mensajes. No tienen idea de lo que significa leer sus palabras de apoyo mientras estás durmiendo en un colchón inflable, en el suelo de la oficina de tu amigo. Uno de verdad, por suerte me queda uno. Para los que recién se enganchan a esta pesadilla, hagan de cuenta que mi vida era una casa amueblada y mi novia de 8 años, Valentina Rossi, junto a mi mejor amigo de toda la vida, Mateo Ferrer, llegaron con un camión de mudanzas. Mientras yo no estaba y se llevaron todo. Muebles, dinero, ropa, recuerdos y hasta nuestro perro Bruno. Me dejaron con las paredes peladas, una hipoteca que no puedo pagar solo y un agujero en el pecho que no sé cómo se llena. Los primeros días fueron un borrón de llamadas y gestiones inútiles que solo sirvieron para echarle sal a la herida. Lo primero que hice, como muchos me aconsejaron, fue ir a la policía. Entré a la comisaría sintiéndome la víctima de un crimen horrible y salí sintiéndome como un imbécil. El agente que me atendió, un tipo con cara de aburrimiento crónico, escuchó mi historia mientras tecleaba con 2 dedos en su ordenador. Le di todos los detalles: el camión de mudanzas, el testimonio del vecino, los teléfonos apagados, las cuentas bancarias vaciadas. Su respuesta fue una patada en el estómago. Me dijo que, al ser Valentina mi pareja y tener acceso legal a la vivienda y a las cuentas, la cosa era complicada. La palabra que usó fue disputa doméstica o asunto civil. Me explicó que demostrar la intención de robo en una relación de pareja es casi imposible sin pruebas contundentes de un plan premeditado. Básicamente, para la ley, es como si hubieran decidido mudarse de una forma muy poco ortodoxa, me dijo, sin una pizca de empatía. Lo del dinero de la cuenta conjunta es casi imposible de reclamar, y lo de la cuenta personal, si usted le dio acceso, legalmente ella podía operar. Salí de allí con un papel que no servía para nada y con una rabia impotente que me hacía temblar. El sistema que se supone que debe protegerte me estaba diciendo que me las arreglara solo. El siguiente paso fue el banco. Otra dosis de realidad fría y corporativa. Me senté frente a una gestora que me miraba por encima de sus gafas de diseño mientras yo, con la misma ropa de hacía 2 días, le explicaba que me habían robado los ahorros de mi vida. Me imprimió los extractos, como si necesitara ver en papel el desastre. Ahí estaba, en blanco y negro, una transferencia masiva desde mi cuenta de ahorros a la cuenta conjunta, y de ahí, una retirada total en efectivo desde una sucursal a 300 kilómetros de aquí, en una ciudad costera donde solíamos ir de vacaciones. El martes a las 11:30 de la mañana, mientras yo estaba en una reunión de trabajo hablando de proyecciones trimestrales, ellos estaban vaciando mi futuro en un mostrador. La directora me dijo lo mismo que la policía, pero con palabras más bonitas. Al tener ella las claves de acceso que yo mismo le proporcioné, la transacción era, a efectos legales, válida. Me sugirió hablar con la señorita Rossi para aclarar el malentendido. Tuve que morderme la lengua para no gritarle que la señorita Rossi estaba probablemente en una playa,
bebiéndose un mojito pagado con mi dinero y riéndose de mi estupidez. Los días siguientes los pasé intentando reconstruir el rompecabezas, bloqueado en todas las redes sociales, por supuesto. Sus perfiles y los de sus familiares más cercanos se habían vuelto fortalezas digitales impenetrables para mí. Llamé a amigos en común. Fue una experiencia humillante y reveladora. Algunos sonaban genuinamente sorprendidos y horrorizados. Otros tenían ese tonito en la voz, esa pausa incómoda que te dice que algo sabían, o que algo sospechaban. Mi amigo Javier, después de mucha insistencia, admitió que le había parecido raro que Mateo vendiera su moto de repente la semana anterior porque necesitaba liquidez para una inversión. También me contó que los había visto juntos hace un par de meses, saliendo de un cine, pero cuando les preguntó, le dijeron que se habían encontrado por casualidad. Mentiras. Pequeñas piezas de un engaño gigantesco que yo, en mi burbuja de confianza, nunca quise ver. Ahora, cada recuerdo de los últimos meses, o incluso años, está contaminado. Esa vez que Valentina dijo que se iba a un retiro de yoga y Mateo, casualmente, estuvo inlocalizable todo el fin de semana por una escapada a la montaña, sin cobertura. O las constantes bromas internas entre ellos, que siempre me dejaban fuera con una sonrisa condescendiente. Yo pensaba que era la típica camaradería entre la novia y el mejor amigo, pero era el preludio de mi ejecución. Hoy volví al apartamento. Mi amigo me prestó dinero para comprar algunos productos de limpieza y algo de comida. La sensación de vacío sigue siendo abrumadora, pero la tristeza está dando paso a una especie de furia fría y metódica. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que me diera una pista de su paradero, una prueba que pudiera llevarle al policía aburrido y restregársela por la cara. Empecé a limpiar, más que nada para mantener la mente ocupada. Barrí el polvo, recogí las pocas basuras que dejaron, como si borrar su rastro físico pudiera aliviar el dolor. Fue entonces cuando lo encontré. En el fondo del armario empotrado de nuestra habitación, detrás de una tabla suelta del revestimiento que yo ni sabía que existía, había una pequeña caja de madera, una que yo no había visto en mi vida. Me temblaron las manos al cogerla. Dentro no había joyas ni dinero. Había algo mucho peor, un fajo de cartas de Valentina para Mateo, y no eran recientes. La primera estaba fechada hace casi 2 años. Estoy sentado en el suelo, con las cartas esparcidas a mi alrededor como los restos de una explosión. Estoy leyendo la crónica detallada de mi propia traición. No era un impulso, no era un desliz, era un plan de 2 años para desangrarme poco a poco. En las cartas, Valentina habla de su aburrimiento y de mi previsibilidad. Describe nuestra vida juntos como una cómoda prisión de la que debía escapar. Le dice a Mateo que él es su alma gemela, su verdadero compañero de aventuras. Hablan de dinero, de cómo optimizar la cuenta conjunta, de cómo conseguir mis claves del banco sin que sospeche. En una, de hace 6 meses, planean el golpe final. Esperaremos a que termine de pagar el coche, escribió ella, y entonces podremos dar el paso. Con su dinero y la venta de las cosas, tendremos suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esta mediocridad. En la última carta, de hace apenas un mes, detallan la mudanza, el viaje de trabajo falso, la excusa de Mateo para no estar disponible, y al final, la frase que me ha dejado sin aire, la que se repite en mi cabeza una y otra vez. Pronto seremos libres, mi amor. Libres de él y de su vida tan pequeña. Me llamaron mediocre, me llamaron su prisión. Usaron mi confianza y mi amor como una herramienta para destruirme y financiar su nueva vida. Tengo la prueba en mis manos, la prueba de su crueldad, de su premeditación, de su desprecio absoluto hacia mí. ¿Qué se supone que haga ahora que tengo la prueba definitiva de que los últimos años de mi vida no han sido más que el escenario de una estafa elaborada por las 2 personas que más quería? Actualización 2. Han pasado 2 meses. 2 meses que han sido el infierno y la reconstrucción al mismo tiempo. Para quienes leen esto por primera vez, imaginen que la vida que construyeron durante 8 años fue desmantelada en 48 horas por su novia, Valentina Rossi, y su mejor amigo de la infancia, Mateo Ferrer. Se llevaron todo, mis muebles, mis ahorros, mi ropa y, lo que más me dolía, a mi perro, Bruno. Me dejaron en un piso vacío con una deuda y una traición tan profunda que pensé que no sobreviviría. Mi última actualización fue justo después de encontrar una caja con cartas que probaban que su plan no fue un impulso, sino una estafa meticulosamente planeada durante 2 años. Esas cartas lo cambiaron todo. La tristeza se solidificó en una determinación fría como el acero. Ya no era una víctima llorando en un suelo vacío. Era un hombre con pruebas,
Con la carpeta que contenía las cartas bajo el brazo, volví a la comisaría. Esta vez no fui al mostrador principal para que me despachara el primer agente con cara de lunes. Pedí hablar directamente con un detective de la unidad de delitos patrimoniales. Tuve que esperar casi una hora, pero no me moví. Cuando finalmente me recibió un detective de más edad, con una mirada cansada pero astuta, no le conté mi historia con la voz quebrada de un hombre destrozado. Puse sobre su escritorio las fotos del apartamento vacío, los extractos bancarios que mostraban las transferencias y la retirada masiva de efectivo. Y finalmente, las cartas, cuidadosamente metidas en fundas de plástico. Esto no es una disputa doméstica, le dije mirándolo a los ojos. Esto es estafa, hurto mayor y conspiración. Aquí está la prueba de la premeditación. El detective leyó un par de cartas en silencio, levantando las cejas de vez en cuando. Su actitud cambió por completo. La burocracia dio paso a una investigación real. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me escuchaba. Mientras la policía hacía su trabajo, mi vida se convirtió en una extraña rutina de supervivencia y recuperación. Mis verdaderos amigos y mi familia se convirtieron en mi red de seguridad. Mi hermano me trajo su vieja cama. Mi madre apareció con cajas llenas de tuppers de comida y utensilios de cocina básicos, y mis amigos organizaron una colecta de inauguración irónica, y me regalaron un sofá de segunda mano, una mesita y una televisión pequeña. Lloré cuando los vi entrar cargando las cosas, no por tristeza, sino por gratitud. Me di cuenta de la riqueza que tenía en la gente que me rodeaba, una riqueza que Valentina y Mateo nunca podrían robarme. Aún así, las noches eran las peores. Dormía en esa cama extraña, en mi apartamento que ya no se sentía mío, y mi mente era un cine de terror que proyectaba mis recuerdos una y otra vez, buscando más señales que había ignorado. Cada risa compartida, cada viaje, cada promesa, ahora estaba teñida de veneno. Me volví paranoico, desconfiado. La traición de Mateo me dolió de una forma diferente, casi peor. Valentina era mi pareja, pero Mateo era mi historia. Era el hermano que elegí. Que ambos me hubieran hecho esto era una verdad que mi cerebro a veces se negaba a procesar. Hace 3 semanas recibí la llamada. Era el detective. Señor Jiménez, los hemos localizado, dijo con una calma profesional que contrastaba con la explosión que sentí en el pecho. Resulta que la estupidez y la arrogancia siempre ganan la partida. Después de pasar un mes escondidos en esa ciudad costera, viviendo a todo trapo con mi dinero, se mudaron a un pequeño pueblo del interior, pensando que ya nadie los buscaría. Se compraron un coche de segunda mano y alquilaron una casita, pero cometieron un error. Valentina, usando un nombre falso, vendió en una plataforma online la mesa del comedor que heredé de mi abuela. Un comprador de la zona, que casualmente era un policía jubilado, reconoció la descripción de la pieza, que era bastante única, y le pareció sospechosa la urgencia de la vendedora. Buscó un poco, encontró mi historia en un foro local donde la había compartido, gracias a un consejo de ustedes, y ató cabos. Una llamada fue suficiente. La policía montó una discreta vigilancia, y cuando confirmaron sus identidades entraron. El detective me preguntó si quería ir a identificar mis pertenencias, que habían sido incautadas. Dije que sí. Fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Entrar en un depósito policial y ver mis cosas, mis recuerdos, etiquetados como pruebas en un caso criminal. Allí estaba mi sofá, mi colección de libros, mis herramientas, y mezcladas con ellas, las cosas de ellos. Ropa nueva, objetos de decoración que habían comprado para su nueva vida. Los vi a ellos también, a lo lejos, cuando los trasladaban para una vista judicial. Valentina tenía el pelo rubio platino, tal como dijo mi vecino. Mateo se había dejado barba. Se veían demacrados, derrotados. No sentí pena, no sentí odio, solo un vacío inmenso, un profundo y amargo alivio. Era el punto final. El cierre de todo este capítulo llegó la semana pasada, y fue breve pero contundente, con las cartas como prueba irrefutable de su intención y planificación, y el testimonio del vecino y del policía jubilado. Su defensa se desmoronó. Para evitar un juicio largo, sus abogados llegaron a un acuerdo. Valentina Rossi y Mateo Ferrer fueron declarados culpables de estafa y hurto mayor. Recibieron una condena de prisión, aunque con la posibilidad de libertad condicional en un tiempo, y la orden de restituirme una cantidad de dinero que sé que probablemente nunca veré en su totalidad. Pero eso ya no importaba. La justicia, aunque imperfecta, había reconocido su crimen. Y entonces, ayer, sucedió lo más importante. El detective me llamó una última vez. «Tengo algo más para usted aquí», me dijo. Cuando llegué a la comisaría, me llevó a una oficina en la parte de atrás, y allí estaba él,
más delgado, con el pelo un poco enmarañado, pero era él, Bruno. Se quedó quieto un segundo, como si no pudiera creer lo que veía, y luego se lanzó hacia mí en un torbellino de ladridos, lametones y cola, que se movía a la velocidad de la luz. Me arrodillé en el suelo de esa oficina, y lo abracé con todas mis fuerzas, enterrando la cara en su pelaje, y por primera vez en meses, lloré. Lloré de verdad, soltando todo el dolor, la rabia y la soledad que había acumulado. Él estaba bien, estaba en casa. Esta noche, estoy sentado en mi sofá de segunda mano, en mi apartamento medio vacío, pero que por fin empieza a sentirse de nuevo como un hogar. Bruno duerme a mis pies, y su respiración tranquila es la única música que necesito. Me robaron 8 años de mi pasado, y un futuro que creía seguro, pero al vaciar mi casa, sin darse cuenta, me obligaron a barrer los escombros de una mentira. Me enseñaron que la confianza es un castillo de cristal. Una vez que se rompe, puedes intentar pegar los pedazos, pero siempre verás las grietas, y yo he decidido dejar de mirar las grietas para empezar a construir algo nuevo, algo más fuerte, lejos de las ruinas.